¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches y bienvenidos una semana más a Andalucía Paranormal, en su red de televisiones de 7 Televisión, emitiendo en todas las localidades donde tienen la oportunidad de vernos. Un programa de misterio, Andalucía Paranormal, a la que nos vamos a dedicar hoy a hacer un viaje importante, interesante, por nuestra comunidad autónoma. Porque en primer lugar vamos a ir a Cádiz, a un sitio tan maravilloso, sobre todo en verano, como Conil. Allí vamos a vivir el caso Conil, un caso de avistamientos, de encuentros, ovnis, humanoides, que es muy importante y muy interesante, con mucha trascendencia a nivel nacional e incluso internacional. Posteriormente vamos a ir un poquito más al norte, a Córdoba, a un colegio que dista 7 kilómetros de la capital cordobesa y que es La Aduana. Un colegio que tiene una parte en uso, otra parte está abandonada, y en esa parte abandonada es donde ocurren fenómenos extraños. Finalmente les voy a hablar de una leyenda sevillana y de Alfonso X el Sabio, de la historia real del Nodo. Es el contenido de este programa de hoy de Andalucía Paranormal. Y permítanme, como vengo haciendo estas semanas, hacer una pequeña reflexión inicial, importante, porque muchas veces nos ven que vamos publicando muchos casos y hablamos de muchos casos continuamente. Casi por semana hay un par de ellos, ¿verdad? Y hay quien dice, es imposible que pueda investigar tanto, o que tal investigador a nivel nacional investigue tanto, divulgue. Eso es imposible. Es normal. Porque, entre otras cosas, una cosa es la investigación que se realiza en un lugar y otra cosa es divulgar testimonios de personas que han vivido hechos extraños y en los cuales, pues, la persona, el investigador, no ha tenido la oportunidad de estar, no puede estar in situ cada vez que ocurra un hecho extraño en un sitio, porque entre otras cosas no tenemos el don de la bilocación, ni el don de la oportunidad, de la ubicuidad. Y digo esto porque en el mundo del misterio, en muchas ocasiones, cuando una persona divulga muchos casos, simplemente por publicar en un lado, en otro, ya parece que se está inventando los temas. ¿Por qué? ¿Acaso no se puede hablar, divulgar de historia, por ejemplo? De hablar de un acontecimiento histórico, como por ejemplo la historia de Tartesos. ¿Acaso paralelamente no puede llegar un oyente, un espectador, que te cuenta, oye, me ha pasado esto, cuéntamelo detenidamente, y te lo cuenta, qué interesante esta historia, pues mira, ha podido ser por esto? Pues sí, oye, llevas razón, ¿me das autorización con tu nombre o sin él a publicar tu historia? Te la doy y la publicas. O también puede ocurrir que paralelamente estés investigando algo y directamente se publique. Y como ven, son 3 vías diferentes donde realmente investigación solamente ha habido una. ¿Por qué no? Eso se llama divulgación, no invención. Divulgación. Y hoy día, pues los que nos dedicamos a esto, pues sufrimos en muchas ocasiones esa crítica negativa, destructiva, en la que parece que no se puede hacer ese trabajo divulgativo. Cuando en prensa, en periodismo, se ven artículos en los cuales son de investigación, en los cuales yo mismo, por ejemplo, en el COVID, he estado en hospitales como Virgen del Rocío, sentado con especialistas que me han contado en qué se basa la enfermedad, el virus, el coronavirus, las formas de propagación. Miren ustedes, yo no soy un experto virólogo, no lo soy. Simplemente es una persona que trabaja para un periódico y que hace un reportaje, hace un artículo en eso, recurriendo a especialistas, todos con nombres y apellidos que se citan dentro del artículo. Cuando, por ejemplo, me toca escribir un caso de la Crónica Negra, asesinato, por desgracia, de los muchos que últimamente está viendo en esta sociedad a la que se le está yendo la cabeza, pues recurres ¿a qué? Recurres al informe policial,
recurres a declaraciones de testigos, a abogados que te explican, y buenos amigos tengo, como Pedro Pilar Jiménez o como Gustavo Prieto, que han estado en alguna ocasión en el programa y que nos han contado el mundo del misterio que ellos han vivido, pero que también son abogados en ejercicio y que nos han contado o que se encargan de darme las líneas maestras. Y eso, miren ustedes, eso es simplemente investigar, ¿verdad? Pues como eso todo. Y como eso, no solo yo, otros investigadores a nivel nacional, con programas de radio, de televisión, pues hacen lo mismo. Con ello les quiero decir que el mundo de la divulgación es apasionante, que el periodismo es apasionante, pero que en muchos casos también nos encontramos con la incomprensión. Con esa incomprensión de quien o critica por criticar o no logra entender, porque no llega tanto, a dónde, evidentemente, y en qué punto te encuentras de ese trabajo que estás realizando. Cada uno tiene sus problemas, evidentemente, pero también es conveniente que se sepa valorar ese trabajo. Y dicho esto, permítanme, sin acritud, permítanme que nos vayamos a Conil. Habrá un sitio más bello que Conil de la frontera, en este caso, Conil, que a mí también se me va la cabeza, a Conil, y que en un momento dado podamos no solo disfrutar de su gastronomía o de su incomparable litoral y vivamos el mundo del misterio. El mundo del misterio que tiene una fecha, septiembre del año 1989, y nos ubicamos al final de esa fecha, porque vamos a encontrarnos con un grupo de amigos, Isabel Sánchez, Lázaro, Pedro González, Loli Bermúdez y Pedro Sánchez, quien están en Conil y que se van a encontrar, bueno, pues con un momento en el que van a vivir algo diferente. Ya había habido, fíjense, hablando de ovnis en estas fechas, el septiembre, finales de septiembre del año 1989, se produce un avistamiento de un caso muy conocido en Rusia, el caso Voronezh, en donde una nave, permítanme que se lo deje ahí, ¿no?, porque a uno también le cuesta trabajo explicar estas cosas, una nave pues aterrizaría en medio de un parque en Rusia, y sí, como lo escuchan. Y aquello fue incluso motivo de ser noticias en informativos nacionales aquí en España e internacionales, que ahí tienen la hemeroteca. Y eso pasó en Voronezh, eso pasó en ese parque en Rusia, y nuestros protagonistas, a los que antes he citado y que tenían entre edades comprendidas entre los 14 y los 23 años, pues están en un momento dado visitando la playa, están en la playa y van a encontrarse con algo que es realmente curioso. Ven unas luces en el horizonte, luego ahondaremos todo ello, y a unos personajes extraños que aparecen, en este caso, en la playa, más o menos sobre las 10 de la noche. Fíjense que para ello hemos localizado un reportaje muy cortito de apenas 4 minutos que emitió y realizó en los primeros años de Telecinco y que queremos que sean partícipes de esas declaraciones, de esos testimonios que los propios testigos nos van a ir contando. Vamos a dar paso a ese vídeo y mientras pues vamos contando cómo en esa playa, en la playa de los Bateles, que es como se llama, un grupo de jóvenes pasea por la playa de los Bateles. Se produce este incidente. De repente, en el cielo, unas luces empiezan a moverse de forma irregular. En días sucesivos, el misterio se repite, hasta que una noche cobra una nueva y sorprendente dimensión. Por la orilla del agua, por el mar, pues verían venir unos seres extraños. Eran 2 seres de aproximadamente 2 metros de altura, vestidos de blanco, la cabeza también era blanca, parecía ser que levitaban, que venían andando, pero como si vinieran flotando en el aire,
o unos 20 centímetros del suelo. Los testigos no se han repuesto todavía de la impresión cuando ante sus ojos atónitos se produce una metamorfosis inexplicable. Se tumban en la arena y se pasa uno a otro una especie de pequeña pelota de ping-pong de color azul, una especie de luz azul. A los 8 o 10 segundos se incorporan y ya no son los dos seres extraños y gigantescos, sino que es un señor y una señorita absolutamente normales. La pareja cruza la playa, enfila este callejón y se pierde en el pueblo. Pero lo inverosímil no ha terminado aún. De la mar venía otro ser también, un ser vestido de negro, con aproximadamente 3 metros de altura, 2 metros y medio, fuerte, y la cabeza blanca en forma de pera. Y con 2 formas de ojos que no eran realmente ojos, sino la forma, ¿no? Entonces este ser se vino del agua hacia aquí en forma de nube y luego se transformó en una persona, ¿no? Casi nadie toma en serio a los jóvenes. La historia es descabellada. Sin embargo, sus testimonios son coincidentes por completo y en ellos no se detecta ninguna contradicción. ¿Se tomarían unos simples bromistas tanto trabajo? Lo que no se sabe en ese momento, y yo averiguo algún tiempo después, es que hay 2 testigos más, excepcionales, que nunca han querido hablar, y que es una patrulla de la Guardia Civil, que está un poco más atrás con un Land Rover en una labor de vigilancia habitual, lo cual ratifica el testimonio de los testigos de los muchachos de Conil. Es decir, los muchachos de Conil siempre dijeron la verdad. Jesús Borrego viajó a Conil para investigar el caso y terminó siendo testigo. Yo como investigador me convierto en este caso en un observador. Me encuentro pues a unos seres, unos supuestos seres que para mí sinceramente, después de lo que pude comprobar, posteriormente, pude comprobar, la verdad me cuesta mucho trabajo decir que son de aquí, de este mundo. En esta nueva aparición, el grupo de testigos se divide. Juan Bermúdez, con su novia y hermana, observa a los seres desde la carretera, mientras que Jesús Borrego y otro testigo siguen a la pareja hasta la orilla de la playa, donde desaparecen dejando unas curiosas huellas en la arena. Entonces me acerco a ellos, ya con mi novia y mi hermana, nos acercamos y nos cuenta que ha pasado algo raro. Que estos 2 seres que iban delante de ellos, a 10-12 metros, ve Jesús y ve Pedro que se van a la mar y resulta que delante de ellos pues se desaparecen instantáneamente. Uf. Descubro ya las huellas. Las enfoco con la linterna y digo, mire, y eran unas huellas muy grandes. Aparte, mi zapato dibujaba solamente en la arena, dibujaba lo que era la planta del mismo, pero aquello estaba hundido, aquello tenía peso, mucho peso. Días después, nuevas luces misteriosas vuelven a aparecer en el horizonte. En esta ocasión queda constancia oficial de los fenómenos. El agente Lázaro Pérez, de la Jefatura de Policía de Conil, será el encargado de redactar el informe. La luz estaba a unos 100 metros nuestros y de altura sobre unos 20 metros, no más. Y posteriormente, bueno, pues la dirección que tomó fue en esta dirección, ¿verdad? De allí hacia allá. Al principio lento y ya al instante un poco más rápido. Posteriormente, efectivamente, llega una pareja de la Guardia Civil a la jefatura y charlando de cómo va la noche, de cómo va el tema, siendo una noche tranquila, como es en diciembre, pues ellos terminan contando que ellos también han visto algo, mucho más lejos que nosotros, pero que ellos han visto algo. Lo ve más gente cerca de un camping primero y luego se va el objeto o la luz inmensa hacia este chalet de los servicios secretos. ¿Qué eran aquellas luces? ¿Y quiénes aquellos seres capaces de transformar su apariencia? No me digan que no es intrigante. La verdad es que, fíjense, han aparecido en el documental, en esa pieza de Telecinco que realizó sobre este caso Conil, muy importante, y las fuentes son ellos, evidentemente, el origen. Personajes como Juan José Benítez, un magnífico investigador, magnífico periodista y un magnífico también escritor, autor de Los caballos de Troya, pero independientemente de su obra Caballo de Troya, nos queda algo también muy importante, que es la ingente labor que ha hecho a lo largo de todas estas décadas buscando las pistas, las huellas de los ovnis en toda España y casi que les diría en todo el mundo. Y es uno de los máximos especialistas como tal que tenemos en este país y evidentemente
todos los que amamos el mundo del misterio, pues siempre vamos a estar agradecidos a ese trabajo que hace el propio Juan José Benítez. Igualmente, mi buen amigo Jesús Borrego, que ya desapareció, ya falleció, y con el que yo tuve la oportunidad de compartir muchas charlas, muchos momentos, de hablar muchísimo con él, de este caso, que me contara, porque evidentemente en 1989 lo dejamos ya muy atrás en el tiempo, y en 1989, bueno, pues Jesús me contaba a mí todo, cómo él lo vive, cómo él acude, cómo ve las luces, y él estaba muy sorprendido, porque en todo lo que es Conil, este caso es conocido, hay quien lo quiere olvidar, hay quien lo quiere recordar. A nivel ufológico, hay que decir que mi buen amigo José Antonio Caravaca, pues que tanto escribe y tan bien del fenómeno ovni, hoy día con ese éxito editorial que es En la mente de los ovnis, pues viene, o con la teoría de la distorsión, que viene un poco a explicarte su particular visión, su visión del fenómeno ovni, pues también tuvo la oportunidad de investigar. Yo mismo investigué este caso para una revista boletín que existía en la década de los 90, que se llamaba Investigación, de Francisco Cabrera, y era la época de los boletines, de las fotocopias, de compartir el trabajo, al fin y al cabo, gratuitamente, nos costaba a nosotros dinero, con muchos grupos de investigación del resto de España, y que a mí particularmente, bueno, pues me resultó fascinante, ¿no? Fascinante por todo lo que tenía que aportar y por todo lo que se podía contar todavía del caso Conil. Los chicos, los testigos, yo tengo la oportunidad de hablar con uno de ellos, y a mí Pedro me comentaba cómo efectivamente pues ellos estaban en la playa y ven cómo aquellas luces pues aparecen en el horizonte, les llama la atención porque no sabían qué era, no tenían ni idea de qué podía tratarse, y cómo aquellas formas, aquellas siluetas amorfas que parecían portar una especie de túnica, una especie de hábito, que no se le veían los rasgos, que no parecían tener pelo, y que, bueno, eran adornadas con esas luces, pues estaban allí delante de ellos, delante, en la playa, no demasiada distancia. Y ellos, pues, se ven sobrecogidos, se ven sobresaltados cuando parecen como se agachan y cogen la fisonomía de dos personas de aspecto nórdico, eso sí me lo señalan, como si fueran suecos, como si fueran daneses, como si fueran alemanes, y comienzan, sobre todo lo dicen por la indumentaria, por la apariencia, ¿verdad? Y comienzan a andar ¿hacia dónde? Comienzan a andar hacia el pueblo, perdiéndose por un callejón. Luego la aparición de esa tercera forma, de ese tercer ser, alto, corpulento, sombrío, con la cabeza en forma de pera invertida, con dos grandes cavidades oculares que destacan y que a ellos les aterroriza, obviamente. Claro, cuando te encuentras con esto, yo hago mucho hincapié en los detalles, ¿no? La luz como era. Ellos me decían que eran como una especie de pelota de tenis que se pasaban. Y claro, en aquel corto entendimiento que se podía tener de este tipo de incidentes, sobre todo cuando ya había pasado un tiempo, pues sí coincido en algo muy importante, y era que el comentario, el relato no se desviaba ni un ápice de lo que era el original. Es decir, seguían contando la historia tal cual había sido, y eso es muy importante, porque al fin y al cabo te está hablando de la pureza de un recuerdo. También descubren unas huellas en la arena de la playa, que eran muy grandes, eran de un aspecto que un pie humano no lo tiene, se llega incluso a medir, y que tenía un raro recorrido, haciendo una especie de círculo, haciendo una especie de bucle de 8. A mí me llama también bastante la atención todo esto. Y bueno, buscándole respuestas, porque siempre hay que buscar respuestas, siempre hay que procurar que un fenómeno de este tipo tenga alguna explicación razonable.
Pues doy también con la investigación que hace el grupo HEIFO, del cual, bueno, pues ahí nos encontramos a los investigadores de este grupo que comentan cómo pudieron haber sido buzos que estaban en un buque de cableado, y ese buque de cableado pues era el Monarch. Yo no sé si han hecho submarinismo o no, yo sí, mucho, con botellas, sin botellas, y yo les garantizo que desde el barco a la costa había una distancia en kilómetros, y que nadie en su sano juicio, ni con unas facultades físicas arrolladoras, está haciendo el trabajo, en este caso de instalación de un cable, del cableado, en todo lo que es esta parte del lecho marino, decide bucear hasta la orilla, algo que es incomprensible. Se va buceando hasta la orilla, a la orilla llega, se quita el equipo de buzo, saca una ropa de Dios sabe dónde y se va andando al pueblo a tomarse una copa. Pues mire ustedes, no, porque yo les garantizo que eso cansa. Bucear durante un tiempo, aunque no sea muy lejos del barco base, cansa. Hacerlo, no les quiero contar, bucear varios kilómetros no es que canse, es que te agota. Y me van a contar como explicación que vas a salir y te vas a ir andando a tomarte unas copas. Es forzar mucho una explicación, convendrán también conmigo. Bueno, pues también tengo la oportunidad, hablando con Jesús Borrego en su día, como él me hablaba de las misteriosas esferas luminosas que se pudieron ver, las luces que se veían, que a mí me decían, bueno, ¿y qué eran esas luces? Porque los focos de posición de barcos no podían ser. ¿Qué eran esas luces? Me trataba de explicar por qué desaparecen de buenas a primeras. ¿Qué era esa pelotita de luz que se pasan? ¿Quiénes eran aquellos personajes? ¿Quién era el personaje aquel con la cabeza en forma de pera invertida que se pasea por el lugar? ¿Quién? Y evidentemente es difícil de explicar. A día de hoy, fíjense que desde el 89 aquí han pasado ya casi 30 años, y uno no puede menos que tratar de buscarle una explicación. Pues pudieron haber confundido 5 chicos con buena vista en la playa, que incluso haciendo uso de prismáticos ven parte de estos fenómenos relacionados que les estoy narrando, se van a confundir. Tengo un buen amigo, del cual he hablado en alguna que otra ocasión aquí, que en este caso es el doctor Antonio Petit Gancedo. Y Antonio Petit Gancedo a mí me comentaba que es más fácil, mucho más fácil, ver realmente un fantasma, ver un ovni, una cosa de esta, que tener una sugestión colectiva. Y lo dice un médico. Y miren ustedes, yo lo tengo que creer. Porque como les decía en esa reflexión inicial, los que hablamos de estos temas, bien desde un punto de vista periodístico, bien desde un punto de vista de divulgación o simplemente desde el punto de vista del curioso, si haces bien tu trabajo vas avalado, asesorado por gente que sabe de ello. Y evidentemente hablamos en base a lo que nos cuentan, a lo que nos dicen. El propio José Antonio Caravaca pues tenía constancia de otros incidentes que habían sucedido en esta misma zona el 28 de septiembre de 1989, en un bosque, por ejemplo, situado cerca de Conil, en la zona de Roche, en Chiclana, cerquita de la playa, y en el que comienzan a sentir unos jóvenes un fuerte viento. El fuerte viento agita los matorrales bajos y los árboles que hay en la zona. A ellos les crea mucho miedo, mientras que tras esos arbustos lo que ven es a una sombra estilizada, muy alta, y que el propio testigo Javier Gala recordaba que era alto, delgado, de una apariencia física extraña, pues tenía los brazos muy largos y
proyectaba una sombra como de color morado o emitía un halo como de color morado y cambiaba de tonalidad, y que los vieron desplazarse por el lugar sin correr y tampoco, bueno, parecía en este caso caminar de una forma pausada, simplemente andaba de una forma ligera. Conil evidentemente ha dejado para la historia este caso Conil, este caso que es, yo les diría que poco menos que uno de los clásicos del mundo del misterio. A día de hoy el caso Conil sigue generando mucha controversia, mucha duda. ¿Qué vieron? ¿Qué no vieron? ¿Por qué es tan polémico? Si realmente, bueno, pues simplemente lo que se expone es lo que han tenido la oportunidad de vivir esas 5 personas, incluso el propio Jesús Borrego, policía local, y que hoy pues sigue generando pues muchísima información dentro del mundo del misterio. Que habrá personas a favor, por supuesto, que habrá personas en contra, por supuesto, están en su derecho, pero para juzgar bien el caso evidentemente hay que conocer todos los detalles del mismo. Hoy simplemente hemos esbozado la línea maestra de lo que es este caso, de lo que es el caso Conil. Recuerden, septiembre, año 1989, unos chicos en la playa ven unas esferas de luz, unas luces extrañas, 2 seres amorfos que se pasan una pelotita, un objeto luminoso, que se parecen agacharse, surgen, apariencia como si fueran del norte, como si fueran nórdicos, y que se van caminando tranquilamente en dirección a lo que es ya la localidad de Conil y desaparecen en un callejón. Y luego aparece un señor, un individuo, un humanoide, vamos a llamar las cosas por su nombre, un humanoide que tiene un aspecto extraño, con la cabeza en forma de pera invertida, con grandes ojos, y que luego también hay un fenómeno de tipo luminoso muy importante que incluso dejan unas huellas. Esa sería la línea maestra de lo que es el caso Conil. Como les decía, 1989, ha pasado muchísimo tiempo, han pasado más de 30 años y aquí nos encontramos dándole nuevamente vueltas a un caso que ya hoy día es parte de la ufología española. Juan José Benítez, José Antonio Caravaca, Jesús Borrego, otros muchos han hablado del caso Conil. Hoy tocaba también hablar de este caso Conil aquí en 7 Televisión, en Andalucía Paranormal. Ahora nos vamos a ir a vuelta de una pequeña pausa a lo que es Córdoba, a poquitos kilómetros de Córdoba, a un colegio abandonado, bueno, semiabandonado, que todavía tiene uso, que tiene casi 500 alumnos en su interior y que tiene una parte abandonada, donde muchos han sido los que han entrado, han investigado y dicen que se producen fenómenos paranormales. Es el colegio La Aduana, que visitamos a vuelta de una pequeña pausa. Miren ustedes, Córdoba tiene puntos que son maravillosos. Pueden visitar su catedral, como le gusta a los canónigos que se les llame, realmente la mezquita de Córdoba, para llamarla también por su nombre. Pueden visitar todo lo que es la judería, pueden ir, si quieren buscar misterio, a la Facultad de Derecho, a la de Filosofía y Letras. Pueden visitar los Cortijales Malditos, a los cuales visitaremos en no demasiado tiempo. Pueden ir, por ejemplo, a ese lugar que es el Seminario de Los Ángeles, el Seminario de Hornachuelos, que ya hemos visitado en este programa y que es un sitio que es maravilloso y que hoy tiene afortunadamente un uso. Pero si no quieren ir hasta ese Seminario de Hornachuelos y quieren vivir el misterio, pues yo les invito a que se queden con nosotros y que visiten un colegio abandonado, un colegio semi-abandonado, que se caen, yo el primero, en el error de decir un colegio abandonado cuando aún tiene uso, y que evidentemente
entrar en un lugar que está vallado, que tiene pues unas instalaciones que se están utilizando, pues también hay que hacerlo con los oportunos permisos, porque si no, pues podemos entrar en un problema legal, que evidentemente el misterio es bonito, gusta vivirlo, pero lo que no gusta es crearse unos problemas, y menos de tipo legal, que te pueda generar luego una multa o una sanción. El Colegio de Aduanas, lo estamos viendo en imágenes de Javier Alcu y posteriormente de Santi, que han paseado por el interior de este lugar. Yo tuve la oportunidad de estar hace años en este mismo sitio. A mí me llevan, en una visita que hice a Córdoba, me dijeron: si quieres vivir una experiencia diferente, tienes que venir a un punto, un colegio donde pasan fenómenos extraños. Y me llevaron a la aduana. Yo desconocía totalmente dónde iba. A mí me meten por un senderito, luego por una zona que estaba abierta, se podía entrar, y que, bueno, no había carteles de ningún tipo por allí, pues bueno, se puede entrar. Luego ya uno se entera que tenía una parte en uso, ¿no? Pero cuando entra, lo que se encuentra es un colegio abandonado, esa parte en concreto abandonada, donde están lo que están viendo en pantalla, los pupitres, aún, bueno, pues esos restos, esos vestigios de haber estado allí dando clase, con el laboratorio, con todo lo que son la zona, que a mí me recordó mucho, en cierta forma, a la parte de la Pablo de Olavide, la Universidad Laboral de Sevilla, salvando las distancias, pero le encontré un parecido. Y andando por su interior todavía podía ver uno los famosos mapas físicos, el mapa geográfico, el mapa político de España, de otros lugares del mundo. Uno podía andar por allí, por esos pasillos absolutamente solos, en los que denotaba el abandono, la falta de uso y el paso del tiempo. El tiempo no pasa en balde. Ventanas sin cristales, ventanas algunas sin ni siquiera marco. Todavía conservaba cierta belleza ornamental y ese aspecto de que el tiempo lo podía haber tratado mejor, o que podía haber tenido un mejor uso, puesto que la estructura ahí está, el viejo teatro también, o el salón de actos donde se juntaban todos los alumnos y donde me imagino pues momentos realmente interesantes por Navidad, cantando villancicos, por ejemplo, y que hoy solo quede restringido a una zona. Y bueno, ¿por qué me llevaban a mí allí? Sí, me hablaban que ocurrían hechos extraños, pero tienes que venir a este punto, tienes que venir a esta zona y te vas a dar cuenta de lo que ocurre. Te vas a dar cuenta de que hay algo que no es normal. Y hasta allí fui. Mis amigos, como les comentaba, nos llevan por allí, nos van enseñando las instalaciones. Aún quedan esos sillones también casi desvencijados, aún quedaban parte de los pupitres, las mesas de los profesores, algunas incluso apiladas, apoyadas en pared, de una mudanza que nunca se llegó a consumar, por lo menos para esos muebles. Incluso puedes llegar a encontrarte lo que eran viejos cuadernos, viejos libros de texto, y no tan viejos. De hecho, hoy día hay numerosas reclamaciones del director del centro a la Delegación de Cultura y de Educación de Córdoba, pues bueno, reclamando por lo menos mayor atención, más vigilancia, e incluso que el vandalismo, por desgracia, hay quien confunde el visitar sitios encantados o presuntamente encantados con destrozar, que son los cafres del misterio, que en todos sitios hay, y que aquí pues también han hecho actos vandálicos. Fíjense que el lugar hace décadas pues fue ideado por la hermandad, o en este caso la Compañía de Jesús, es decir, los jesuitas. Y ellos son los que plantean precisamente el entrar en este sitio, y los jesuitas pues allá por el año 1956 son los que deciden abrir un centro que sería la aduana, que realmente se iba a utilizar como una congregación religiosa.
una congregación religiosa para el noviciado, para impartir esas clases de teología. Y bueno, hay que decir que con el paso del tiempo pues no pueden sostener económicamente ese lugar y al final pues se lo quedan las instituciones educativas para poner ese famoso colegio de la aduana. Muy pronto el centro pues se queda grande, porque hay que decir que en verdad es un sitio que es muy grande y que pese a que tiene un ala ocupada, pues el resto, como están viendo, son pasillos y pasillos con aulas y aulas donde podrían caber no cientos de alumnos, sino miles de alumnos. Porque ya les digo, a mí me recuerda en cierta forma a la Universidad Laboral, a la Pablo de Olavide, en Sevilla. Tiene una estructura muy similar, una forma muy similar. Ahí, pues, sí es verdad que uno se encuentra algunas ventanas tapiadas, sobre todo para impedir que la gente se cuele, pero bueno, también es verdad que al final se acaban accediendo por lugares, incluso puertas traseras que están abiertas, y que a uno, por lo menos en su día, le dejaba sorprendido, sin sospechar siquiera que tenía un ala, reitero, abierta. Y ahí es cuando vamos a poder estar en diferentes sitios, el edificio central, octogonal, los baños, y poner el equipo de investigación que ponemos precisamente en una de las aulas donde se domina un patio y casi toda una ala del edificio, y comenzamos a hacer nuestras pruebas. Yo pregunto por el pasado del edificio. A mí no me quisieron contar nada, me dijeron aquello de no, ven sin saber nada, que es un sitio que te queremos enseñar. Luego ya uno se entera de lo que ocurre en el interior. Y cuando estoy dentro, pues me vienen a explicar que allí se escuchan voces de niños que parecen jugar, correr. También se escuchan voces de adultos con un tono imperativo, que se han descubierto también expedientes académicos de alumnos que, bueno, pues no se comportaban todo lo bien que quisieran, con muchas faltas de orden. Incluso, bueno, pues había partes que estaban cerradas bajo llave y que, bueno, con el paso del tiempo, pues aquellas partes han sido abiertas y que guardaban enseres. Y ahí es donde nos detenemos, ahí es donde se realiza la investigación. Desde sus ventanas se puede ver casi la zona de Córdoba. Ya les digo que no queda demasiado lejos y esto está en una zona elevada, en la sierra, que habitualmente hasta aquí en autobuses se trasladan a los alumnos que siguen en esa parte activa. Y bueno, comenzamos la investigación. Al principio, quitando el frío que pueda ser en un punto en el que, como ven, hay una gran cantidad de ventanas rotas y ventanas abiertas, pues allí teniendo nuestro punto base, teniendo cámaras en diferentes lugares, habiendo cableado pues metros con otros puntos que teníamos con otras cámaras centralizadas en un ordenador que distribuía la señal, pues nos vamos encontrando indicios, restos que desde luego son extraños. Como por ejemplo, ¿qué? Bueno, pues nos encontramos pisadas en un pasillo en el que el equipo que estaba allí de investigación avisa, pisadas en la planta tercera. Acudimos hasta allí, efectivamente se escuchaba como alguien, bueno, pues parecía correr, parecía andar por allí, era muy extraño. Yo les garantizo que aquello no era normal. Ahí tenemos Santi en busca del misterio, pues hablando de dónde va a entrar y de cómo va a entrar. Y bueno, pasadas las 12 de la noche comienzan a sentirse esos ruidos tan extraños e incluso a verse una extraña luz en un punto donde no había nadie. Bueno, ¿y allí quién está? Vigilancia de seguridad en la época no había. El edificio aparentemente, y permítanme la cara de extrañeza, pues la apariencia también era de estar absolutamente abandonado. Y pues simplemente se trata de ir al lugar donde se han visto esas luces y uno descubre que esas luces no tienen origen de nada. Ya es cuando me indican mi buen amigo Paco,
Me dice, mira, es que aquí lo que se ven son orbes, esferas luminosas que se pasean por las ventanas y que se han visto desde fuera. Vaya. Y también se han escuchado esas pisadas e incluso como hay zonas donde arrastran los muebles. Y arrastrar los muebles es arrastrar los pupitres que en su día, bueno, pues estaban, y que esos pupitres no dejaban de ser enseres que estaban allí abandonados, que estaban tirados y que sinceramente nadie les ha echado cuenta durante estos años. Conectamos nuestras cámaras. Yo recuerdo que llevaba una primitiva cámara térmica, estoy hablando ya de hace 8 años aproximadamente, y con esa tosca cámara térmica, que fue un préstamo que nos hace una empresa como era Bengoa en la época, pues con esa cámara térmica detectábamos por los pasillos una masa fría que no tenía una forma, era amorfa, que avanzaba hacia nosotros y que era una especie de nube fría que se distinguía en temperatura del resto circundante y que nosotros ante el temor pues nos apartamos y aquella masa de aire fría, dejando una clara estela en la cámara térmica, pues se pudo ver perfectamente. ¿Qué era aquello? Porque una especie de nube paseándose por medio de un pasillo, convendrán conmigo que es extraño. Aquello nos impresionó, pero seguimos la investigación. Seguimos haciendo todo este tipo de trabajo, buscando en cada recoveco del edificio. Otra parte de los compañeros que estaban allí estaban en la parte del sótano, que era, y es también muy interesante, donde aparte del estado de abandono y la humedad que había, pues comienzan a decir que se estaban escuchando raps, ruiditos, como si alguien estuviera pegando porracitos en los tabiques, y realmente nos quedábamos bastante impresionados porque no sabíamos realmente esos ruiditos qué lo podía estar provocando. Quizás la propia fatiga del edificio, que se nota y denota que está realmente ya saturado. Igualmente comienzan a llamar el equipo que estaba en la base, en esa planta que tenemos, en esa habitación base que decidimos coger, y nos empiezan a indicar que en una de las cámaras que teníamos en un pasillo, pues se había visto a través de la visión nocturna, del modo night shot de una cámara, pues se había visto una silueta pasar por delante de la cámara y que no éramos ninguno, puesto que ellos estaban en ese, vamos a llamarle campamento base, y que el otro equipo estaba en el sótano, era donde yo estaba, en la planta más baja, y el otro estaba en otra planta. ¿Quién era o qué era esa silueta? Bueno, pues movidos por la curiosidad acudimos allí. Evidentemente el investigador siempre o casi siempre llega tarde. Ven, habitualmente tampoco tiene la oportunidad de vivir esos fenómenos, pero sí lo viven personas que están en ese momento haciendo ¿qué? Investigación, interesándose, estudiando, analizando. Y si bien no vemos esa sombra, sí notamos cómo hay un descenso de temperatura que era evidente. A través del ordenador portátil que tenía un programa muy conocido de edición de audio, teníamos también varios micrófonos puestos con muchos metros de alargadera, y en esos micrófonos, en esas posiciones, pues lo que podemos empezar a ver en ese ordenador era cómo iba saltando algo que parecía una inclusión. En otro ordenador teníamos otro micrófono en otra zona que estuvo más tranquila, pero que cuando acudimos a ese punto donde se estaba registrando ese sonido, que era como si alguien estuviera echando el aliento, exhalando delante del micro, nos encontramos que tampoco hay nada. Lo atribuimos a la propia corriente de aire que había en el interior, ¿por qué no? Pero la verdad es que, dicho sea de paso, aquello era altamente extraño. Seguíamos la noche de investigación, noche fría, hay que decirlo, y también es verdad que hay un momento en el que
se empiezan a escuchar nuevas pisadas y en el segundo ordenador que teníamos sonar una voz que parecía estar llamando a alguien, llamando a una voz que llamaba a Pedro. A nosotros nos llama la atención porque no pronunciaba bien, o por lo menos en la psicofonía la pronunciación no era del todo correcta. Nosotros nos quedamos pensando en qué podía ser aquello, dado que no había ningún Pedro en el equipo. Y también otro hecho sintomático es que de fondo se parecía escuchar como un cántico. Si me permiten, alguien del equipo dijo que como si alguien estuviera cantando los números de la tabla de multiplicar, el típico soniquete 1 por 1, 1 por 2, 2, y que era como una extraña letanía que venía de lejos y que no se sabía tampoco por qué estaba ocurriendo eso. Era extraño. Las pisadas, los golpes, luego empezamos a escuchar porrazos muy fuertes en lo que era la tabiquería, y ya hay un momento en el que al filo de las 4:30 de la mañana pues decidimos ir recogiendo porque, entre otras cosas, la temperatura, y ya era temperatura ambiente en la Sierra de Córdoba por la noche, aunque íbamos bien pertrechados, pues dejaba sentir ese frío. Y nosotros particularmente salimos de allí con la sensación que algo extraño había. Quizás no pudimos demostrar nada. Grabar psicofonías, recoger lo que es una masa de aire helado con una forma determinada amorfa que paseaba por un pasillo, que puede ser extraño para nosotros, pero que igual llega un meteorólogo y lo explica perfectamente. Entonces no tiene nada de extraño. He hablado con meteorólogos y me han dicho que masas de aire frío que se comporten de forma inteligente, puesto que doblaba una esquina, pues que él no conoce, yo tampoco. Pero bueno, siempre se deja la puerta a la explicación racional. Recuerden una cosa, lo irracional, lo paranormal, es lo último que sopesa el investigador, que antes de todo eso hay que descartar todo lo que pueda dar una explicación a un caso. Paseaba por ahí, por ese pasillo, donde nos encontramos un pupitre, una mesa de las típicas que tienen un pequeño respaldo para apoyarse, ¿verdad?, para poner la mano, y ahí también es el típico lugar donde sentimos un ruido, estando ya el equipo entero completo, 8 personas, todos ya juntos, y donde sentimos como hay un estruendo terrible en ese pasillo. Lo que nos encontramos es la silla que había sido desplazada varios metros hacia allá. Si en el edificio no había nadie, si en el edificio, se lo garantizo, no hay ocupas, ni había gente haciendo actos vandálicos, ni había personajes tampoco que pudieran haber hecho de aquello un foco de delincuencia, o gente que también pudiera estar investigando, sin nada más que estábamos nosotros, porque además era un día entre semanas. ¿Quién le había pegado la patada o quién había impulsado aquella silla varios metros hacia adelante? Yo no le encuentro tampoco explicación. En la zona también que estamos viendo, donde tienen las bombas, donde tienen todos los que son los equipos, donde estaban los equipos de compresión para subir el agua a las plantas altas, también escuchamos fuertes porrazos, como si alguien pegara a esas partes metálicas, y que a mí, pues indudablemente, me dejaba la sensación que este colegio, la aduana, tiene algo. Años después, ya ha transcurrido el tiempo, pues fíjense que aún quedaban los ascensores, los restos de todo lo que eran las plantas, las llamadas. Años después tengo la oportunidad de coincidir con compañeros de Córdoba, con mis amigos del GIP, con Domin, y Domin nuevamente me comentaba y me contaba muchos casos y psicofonías que ellos mismos han obtenido de la aduana, porque sigue a fecha de hoy siendo un lugar al que se va a investigar. Y a fecha de hoy, como les decía, pues sigue teniendo uso. Sigue habiendo allí escolares que siguen recibiendo la educación oportuna.
Yo particularmente pues vine a preguntarle que por qué, qué podía estar provocando aquello. Él, a mí, Domin, me decía que no lo sabía, que sinceramente no lo sabía. Pero años antes, mi buen amigo Paco de Córdoba me comentaba que bueno, que en el lugar también se habían hecho muchas ouijas, que se habían hecho muchos rituales y que no siempre los rituales se saben hacer. Y que igualmente, pues incluso se hablaba de personas que habrían perdido la vida allí adentro, que se habrían suicidado. Eso es un hecho que no está probado, está por comprobar. Y que evidentemente hoy día, con las leyes que tenemos, pues es un poquito más difícil de acceder a ello. Sea como fuere, muchas hipótesis abiertas, el origen del edificio en esa década de los 50 por parte de la congregación de los jesuitas, posteriormente colegio, con una parte abandonada, con una parte en uso, que les recuerdo que no se puede entrar en los lugares que aparentemente están abandonados porque todos tienen un propietario, salvo que tengan y que se dispongan de los oportunos permisos, que en muchas ocasiones cuesta meses de trabajo que los den, y que en este colegio La Aduana lo que nos encontramos es con un nuevo misterio del siglo XX, del siglo XXI, que sigue siendo objeto de investigación, en cuyo interior pues habita y vive el misterio. Dejamos La Aduana, nos vamos a concentrar ahora en una leyenda de Sevilla que tiene que ver con el rey Alfonso X el Sabio. Para ello hay que saber, Alfonso X el Sabio era el hijo del rey San Fernando, Fernando III el Santo, y que evidentemente cuando éste deja la monarquía, su hijo es el heredero. Alfonso X se encarga de hacer un foco de cultura lo que fue su reinado, si bien él incluso dicen que era un chico que le costó trabajo aprender, pero que con el tiempo en la Castilla de la época pues casi que no había familia y sí lo que había muchas ansias de poder, tanto que su hijo, el infante Sancho, el príncipe Sancho, entra en una guerra padre-hijo y en la que el rey pues va siendo relegado cada vez más hasta que acaba en la ciudad de Sevilla. Sancho sabía que no podía matar al rey, pese a que estaban en plena guerra, era su padre. ¿Y qué decide? Sitiar la ciudad de Sevilla, que siempre ha sido una ciudad difícil de tomar, bien amurallada, bien guardada, con una parte, con un río navegable, era complicada. Y Alfonso X veía cómo aquellos sevillanos pues no abandonaban a su rey, pese a la situación en la que estaban, asediados, incluso con cortes en los suministros de alimentos, la población no dejaba a su buen rey. El rey no sabía qué dejarle. Había engrandecido Sevilla, la escuela de traductores de Sevilla, que estaba a la altura de la escuela de traductores de Toledo, pues la fundó él, la creó en la ciudad y creó numerosos focos culturales, pero no sabía qué dejarle riquezas si prácticamente era un rey exiliado. ¿Qué le podía dejar a Sevilla? Le iba a dejar cultura. El rey era un apasionado de los juegos de inteligencia, de los juegos, en este caso, en los que hay que poner de manifiesto ese sexto sentido, pero también esos conocimientos culturales que se tienen. Era aficionado a los jeroglíficos y él pues va a dejar a la ciudad un jeroglífico. En vista de que la ciudad es leal, es fiel, él se inventa y diseña lo que al fin y al cabo es el escudo de la ciudad, es el emblema. Es un no, la consonante N, la vocal O, un 8 o una madeja, la consonante D y la vocal DO, nodo. Y quien veía aquello, pues trataba de encontrarle una explicación, hasta que el buen rey pues ofreció la explicación que se merecía. Sevilla, y aquí viene el jeroglífico no, madeja, puesto que el 8 parece una madeja, Sevilla, no, madeja, do.
Sevilla no me ha dejado, Sevilla no me ha abandonado. Y a partir de ahí pues se conoce como ese signo, ese distintivo de fidelidad, de lealtad que deja Alfonso X el Sabio a la ciudad de Sevilla y a sus habitantes. Cuando vengan a la ciudad, cuando visiten la ciudad, van a ver que el nodo está muy presente en cada rincón y que te recuerda la gratitud de un rey a un pueblo. Nos marchamos, el tiempo vuela, les dejamos. Hoy hemos estado en dos puntos muy diferentes. Hoy hemos estado en Conil, visitando ese famoso caso Conil del año 1989, y hemos ido al Colegio La Aduana, en Córdoba. ¿Para finalizar dónde? Pues para finalizar en Sevilla, hablando de Alfonso X el Sabio, que era la propuesta que hoy le hacía este programa, Andalucía Paranormal. Que recuerden que pueden vernos en la redifusión y que también pueden vernos a través de nuestra página web con una parte abierta a suscriptores y donde tienen acceso a todos los programas que llevamos emitidos de Andalucía Paranormal, tanto en su primera como en su segunda temporada, y que también evidentemente les invito a quedarse en compañía de nuestros compañeros y de los otros muchos programas que se hacen en esta casa. Por mi parte, simplemente desearles una feliz semana, que sean rabiosamente felices, que disfruten y nos vemos el próximo día en esta misma cadena 7 Televisión a la misma hora. Hasta entonces, pásenlo bien. Gracias.